Hola chicos, gusto de saludarlos. Vamos a entrar a la semana 2 de la tercera unidad, que es la semana del 22 al 26 de junio. Y los temas que vamos a abordar en esta semana es el reportaje y los pesos y medidas. Entonces les voy a compartir ahorita la página del libro para que vayamos viendo cada uno de los temas y los subtemas y aprendamos un poquito de qué trata cada uno. Permítanme un momentito y ahorita les comparto entonces nuestro tema. Bueno, tenemos entonces acá el reportaje. Parece que dentro de los diferentes medios de comunicación, pues este tema es un tema también muy importante que está en nuestro medio, ¿verdad? Y pues a través del reportaje nosotros podemos saber todos los acontecimientos dados a nuestro alrededor, ¿verdad? En este caso es, por ejemplo, los diferentes reportajes de noticias nacionales, noticias internacionales, tal vez alguna entrevista de alguna persona en particular, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver punto por punto a qué se refiere el reportaje. Dice que es un género periodístico informativo y expositivo a la vez. En él se narran y describen acontecimientos de interés público mediante entrevistas, testimonios, imágenes, fotografías, sonidos y todos los recursos que despiertan los sentidos del lector para que cuente con una amplia información sobre el hecho o situación investigada. Entonces, esto pues recuérdense que no solo se realiza a través de televisión, sino que también el reportaje lo podemos ver a través del periódico y las diferentes revistas, ¿verdad? Que se publican a nivel nacional. Y pues en este caso dice que el reportaje enfoca temas muy significativos para la población, ¿verdad? Y pues son esas noticias relevantes que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? A profundidad. Claro, el reportaje pues lleva todo un trabajo detrás y en ese trabajo pues están las entrevistas, están las encuestas, eh, está la redacción, ¿verdad? De esas personas que se encargan de transmitir las ideas de esos acontecimientos que nos van a tratar de dar a conocer. Todo esto entra en el reportaje. Pero el reportaje tiene una estructura y esa estructura a la hora de ser un reportaje escrito, obviamente, ¿verdad? Lleva un titular, lleva una entradilla, lleva un relato y lleva el párrafo final, ¿verdad? El titular obviamente pues se refiere a esa idea principal que nos llama la atención, ¿verdad? En la que nosotros decimos, wow, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Verdad? Entonces, ese título debe ser muy bien redactado para llamar la atención del lector, ¿verdad? Luego está la entradilla, dice que es un párrafo de apertura en donde se informa, en pocas palabras, del contenido del reportaje. Es una breve introducción. Luego está el relato pues es en sí ya la descripción de la noticia o del reportaje que se realizó. Y por último tenemos el párrafo final, ¿verdad? Que es donde se dan las conclusiones de la investigación que se realizó o del reportaje que se está plasmando por escrito. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vemos los tipos de reportajes. Tenemos de diferentes tipos que son de acontecimientos, de acción, de investigación, científico, narrativo, demostrativo, retrospectivo, anecdótico, ¿verdad? Entonces, estos son los diferentes tipos de reportaje, ya ustedes van a leer en su casa a qué se refiere cada uno. Estos tipos son muy importantes porque recuérdense que no solo hay un reportaje noticioso, ¿verdad? De acontecimientos,
puede haber diferentes reportajes que llama la atención y el interés del público, ¿verdad? Luego tenemos cuál es la finalidad del reportaje. Es un género periodístico que aborda un hecho de actualidad de interés general, con el fin de que los lectores se informen y tomen una posición al respecto, ¿verdad? Recuerden que nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy bien informados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Y eso pues lo podemos encontrar a través del reportaje. Entonces acá tenemos un reportaje que se llama Lluvia de chatarra. 100 toneladas de basura espacial caen al año en la Tierra. Imagínense que eso nos viene a la mente al leer este título y esta entradilla, ¿verdad? Esa sería la entradilla. A la hora de leer esto, pues nosotros ya decimos, wow, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que pasa en el espacio. Yo no sabía que había basura en el espacio, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el artículo o el reportaje, ¿sí? Y ya empiezan ustedes a leer el reportaje que está en la página 100 y se van a enterar de qué trata. También aquí sigue en la 101, hasta nos presenta una imagen, ¿verdad? De lo que puede ser la basura en el espacio. Después de haber leído ese reportaje, tenemos otro ejemplo acá. Otro ejemplo de reportaje, esto es para que también lo lean y tengan en cuenta los aspectos o las características que debe presentar un reportaje al momento de realizar uno. Deben tomarlo en cuenta porque ustedes tendrán que redactar un reportaje. Entonces, ¿cuál es el título de nuestro reportaje? ¿Cómo descubrir una mentira? Luego está la entradilla. ¿Cómo se puede descubrir si una persona dice la verdad o miente? Los expertos sobre el tema nos traen múltiples conocimientos sobre el fascinante lenguaje corporal que nos podría dar pistas para descubrir a un mentiroso. Luego está el cuerpo del reportaje, ¿verdad? El reportaje en sí. Y por último tenemos las conclusiones, ¿verdad? Aquí en este párrafo ya tenemos las conclusiones del reportaje. Después de leer eso, pues ustedes ya van a tener una idea entonces de cómo redactar un reportaje. Y acá nos presenta ya la actividad en la página 103. Planifico el texto. Decide el tipo de reportaje que deseas realizar. Elige entre los ejemplos. Tenemos reportaje de acción, de acontecimientos o científico. Ustedes eligen el que más les llame la atención y luego van a ir trabajando punto por punto según cómo nos indica el libro, ¿verdad? Punto 2, punto 3, ustedes leen, analizan y ya trabajan lo que les pide el libro. Número 4 dice, investiga acerca de tu reportaje según lo que ustedes ya realizaron anteriormente. Hasta este punto, ustedes ya han realizado paso por paso lo que lleva un reportaje. Entonces, acá ya tenemos en el punto 5, tenemos las instrucciones del reportaje que ustedes deben realizar. Escribe tu borrador. Toma en cuenta los siguientes aspectos. Piensa en el titular de tu reportaje. Debes despertar la atención y ser llamativo. Y leemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí va a ir el título principal. Luego acá van a escribir su entradilla según lo que hayan elegido. Y luego continuamos acá con las instrucciones. Ustedes van a realizar esto en su cuaderno, ¿sí? En su cuaderno me van a realizar su reportaje y pues en la hoja de trabajo yo ya les voy a colocar las instrucciones detalladamente de lo que tienen que realizar, ¿verdad? Lo último que van a realizar va a ser el punto 6. Acá ustedes evalúan su propio trabajo con estos aspectos, ¿verdad? Esto es con relación a el reportaje.
El segundo tema que vamos a trabajar esta semana es acerca de los pesos y las medidas. ¿Alguna vez ustedes han utilizado una pesa? ¿Verdad? ¿Para qué les ha servido? ¿O han utilizado instrumentos para medir? ¿Verdad? Nosotros como seres humanos, desde que nacemos y pues en el transcurso de nuestra vida, utilizamos estos términos, ¿verdad? Porque dependiendo cómo esté nuestro organismo, cómo querramos estar también en cuestión de salud, de peso, pues nosotros nos pesamos constantemente, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos nos pesan para saber si nuestro peso es muy bajo y si necesitamos alimento o vitaminas, pues ya nos dan, ¿verdad? Para poder subir de peso. Y existe pues la pesa, que es la que nos sirve para poder saber cuánto vamos pesando a lo largo de la vida. Pero no solo es para el ser humano, ¿verdad? Los pesos se utilizan también en la alimentación, ¿no? Cuando nosotros vamos al mercado y compramos las verduras, compramos carnes y todo eso que nosotros necesitamos para la alimentación, se utilizan los pesos, ¿verdad? El peso. También en la adquisición de algunos artículos, pues es necesario también muchas veces utilizar el peso. Y las medidas, pues también va de la mano con el peso, ¿verdad? Las medidas las utilizamos tanto en construcción, las utilizamos para poder diseñar un traje, un vestuario. Las medidas también las utilizamos cuando queremos hacer una receta, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos los utilizamos mucho en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, acá dice, los sistemas de pesos y medidas son una de las maneras más comunes con las que nos relacionamos con los objetos, lugares e incluso personas. Tenemos acá que la gran mayoría de personas en el mundo comparten hoy los sistemas de medición, pero el hecho de que existan países con sistemas alternativos nos obliga a usar tablas de equivalencias que en ocasiones han causado graves confusiones. Los siguientes ejemplos muestran algunas de las maneras de medir que se han usado o se usan a lo largo y ancho del mundo y las razones por las que se han adoptado. Medir el cuerpo, ¿verdad? Pues el cuerpo es muy importante medir, ¿verdad? Y dentro de ello pues se utiliza el dedo pulgar, el antebrazo, el pie, la mano extendida, los pasos, ¿verdad? Que son elementos que se utilizan con el cuerpo humano para poder hacer mediciones, ¿sí? Y con relación al peso, ¿cómo se medía el peso? Eso es, pues, en la antigüedad. Las semillas, granos o piedras eran el estándar común de medidas, las cuales representaban una escala simple, ¿verdad? Ahora, pues, en la actualidad ya se utilizan otros instrumentos para poder hacer el peso y la medida, ¿verdad? Acá tenemos este texto que nos indica acerca de la objetividad del peso y la medida, ¿verdad? Los diferentes sistemas de medición, el litro, el kilogramo, ¿verdad? Y tantos sistemas de medición que nosotros utilizamos para las diferentes áreas de nuestra vida. Acá tenemos nuevas medidas, la herencia del sistema sexagesimal, etcétera, etcétera, ¿verdad? También existen las medidas en el mar y en el espacio. En la vida cotidiana podemos medir casi todo con litros, metros, minutos y kilos. Pero si nos alejamos de la Tierra o viajamos al espacio o en el tiempo, necesitamos otros sistemas de medida. Hay medidas de mar, medidas para el espacio, medidas del pasado. Y acá pues ustedes pueden leer cada uno de estos aspectos para saber cuál es la función de cada una de esas medidas. Entonces, como les decía anteriormente, los pesos y las medidas también se utilizan mucho en la cocina. Y acá, pues,
nos da un ejemplo, ¿verdad? De cómo se utilizan los pesos, obviamente para medir las carnes, para saber el peso de las carnes, para saber el peso de las verduras, etc. Hay los distintos instrumentos que se utilizan para hacer tanto el peso como la medida, ¿verdad? Dice, los espárragos se pueden medir por decímetros y centímetros, también por el espacio que ocupan en un recipiente, es decir, por litros, ¿verdad? Litros o gramos, miligramos, etc. Acá tenemos qué instrumentos se utilizan a la hora de hacer las diferentes mediciones. Y están las romanas polleras, costales para cereal, cántaros, cucharas, cantimploras, botellas, tazas, pintas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se utiliza para poder realizar una receta. Incluso para hacer un pastel también es muy importante medidas exactas, ¿verdad? Para que el pastel salga con el sabor, con el tamaño y pues con los ingredientes que nosotros deseamos y pues tener un buen pastel, ¿verdad? Aquí tenemos las actividades relacionadas al tema que están en la página 109 y en la página 110, ¿verdad? Ustedes van a leer y van a realizar cada una de esas actividades según se las pida sus páginas, ¿verdad? Las instrucciones del libro. Esto es con relación a los pesos y medidas. Recuérdense que los días lunes están ya las guías de trabajo. Ahí están las instrucciones detalladas de lo que ustedes van a realizar durante la semana y pues que tiene relación con estos dos temas que les acabo de explicar, junto con las actividades de Santillán. Entonces, les recuerdo que nuestro Zoom para dudas que ustedes tengan, los hacemos los días martes. Entonces, esto es todo, chicos. Que tengan pues, un feliz descanso en su casa. Es un gusto poder saludarlos.